La reciente filtración del documento conocido como la Doctrina Trump ha generado una de las crisis diplomáticas más tensas de los últimos años entre Colombia y Estados Unidos. En el texto, que habría sido elaborado en entornos cercanos al Partido Republicano y con el membrete del senador colombo-estadounidense Bernie Moreno, se detallan una serie de acciones políticas y económicas dirigidas directamente contra el presidente Gustavo Petro y su administración. El documento, que circuló en medios y redes sociales el domingo 9 de noviembre, incluía además una imagen que causó gran indignación en la Casa de Nariño. El mandatario colombiano aparecía retratado con el tradicional overol naranja de los presos federales estadounidenses, junto al presidente venezolano Nicolás Maduro. La publicación, interpretada como una humillación deliberada, habría sido la gota que rebosó la copa para un Petro cada vez más confrontado con las posturas del sector trumpista en Washington. De acuerdo con revelaciones del medio Cambio, el presidente Petro habría tomado la decisión de llamar a consultas a Daniel García Peña, embajador de Colombia en Estados Unidos, en una señal diplomática de alto nivel que suele anticipar medidas aún más drásticas. Pero el movimiento que más ha sorprendido es la posible solicitud de expulsión de John M. Namara, encargado de negocios y principal representante diplomático de Washington en Bogotá. Este gesto, de confirmarse, equivaldría en la práctica a una ruptura total de las relaciones diplomáticas entre ambos países, algo que no ocurría desde hace varias décadas y que marcaría un antes y un después en la política exterior colombiana. El gobierno colombiano considera que el documento constituye una intromisión directa en los asuntos internos del país, y que su difusión forma parte de una estrategia de presión política promovida por sectores radicales estadounidenses que buscan debilitar a los gobiernos progresistas de América Latina. La llamada doctrina Trump, según su contenido, no solo propondría sanciones personales contra Gustavo Petro y algunos de sus ministros, sino que también incluiría restricciones financieras, bloqueos de cooperación económica e incluso un posible aislamiento diplomático coordinado con gobiernos aliados. La presencia del senador Bernie Moreno como presunto impulsor del texto añade un ingrediente explosivo, pues se trata de un político de ascendencia colombiana con gran influencia entre los republicanos más cercanos al expresidente Donald Trump, quien mantiene un discurso hostil hacia los líderes latinoamericanos considerados de izquierda. En la Casa de Nariño, la indignación fue inmediata. Fuentes cercanas al Palacio Presidencial aseguran que Petro, al conocer la imagen en la que se le muestra como un reo de Estados Unidos, golpeó la mesa y calificó la publicación como un acto de guerra simbólica. El mandatario considera que el texto va mucho más allá de un simple pronunciamiento político y constituye un intento de deslegitimar su gobierno ante la comunidad internacional, retratándolo como un aliado del autoritarismo venezolano y enemigo de los intereses norteamericanos. El presidente habría instruido a su Cancillería para evaluar todas las opciones legales y diplomáticas frente a lo que considera una agresión inaceptable. El Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano, en un comunicado que se prepara para las próximas horas, reafirmaría la soberanía nacional y advertiría que ninguna potencia extranjera tiene derecho a decidir el rumbo político del país. Sin embargo, más allá del lenguaje diplomático, se sabe que la relación con Estados Unidos atraviesa su punto más bajo desde que Gustavo Petro asumió la presidencia. En Washington, por su parte, funcionarios del Departamento de Estado han evitado pronunciarse oficialmente sobre la supuesta doctrina Trump, argumentando que se trata de un documento de carácter político y no de una posición oficial del gobierno estadounidense. No obstante, la presencia de M. Namara en el centro de la controversia ha despertado sospechas sobre si la embajada conocía de antemano la existencia del informe o si incluso facilitó su circulación. John M. Namara, delegado de negocios en Colombia desde hace varios años, es considerado un diplomático experimentado y cercano a los sectores republicanos de Washington. Su papel en la relación bilateral ha sido clave en temas de cooperación militar y de inteligencia, pero también ha sido criticado por la cercanía con grupos empresariales que se oponen a las reformas sociales impulsadas por Petro. El presidente, que desde hace meses venía expresando su malestar por lo que considera un trato condescendiente de la embajada estadounidense, habría visto en la filtración de la doctrina Trump la confirmación de sus sospechas sobre una injerencia directa de M. Namara y otros funcionarios en la política colombiana. En círculos diplomáticos de Bogotá, la decisión de expulsar a M. Namara ha generado preocupación y sorpresa. Aunque todavía no se ha emitido un comunicado oficial, varios analistas coinciden en que una medida de ese calibre podría desencadenar una cadena de represalias, desde la suspensión de programas de cooperación hasta sanciones económicas. Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial y aliado militar de Colombia, y cualquier ruptura abrupta podría tener consecuencias graves en materia de seguridad, inversión extranjera y financiamiento internacional. Sin embargo, Petro parece dispuesto a asumir los costos de esta confrontación si considera que está en juego la dignidad del país. La figura de la doctrina Trump, que hasta hace pocos días parecía un rumor sin fundamento, ha adquirido un peso político considerable.
El documento, de acuerdo con las filtraciones, establecería lineamientos específicos para contener la expansión de gobiernos progresistas en la región y promover la influencia de Washington a través de sanciones selectivas, campañas mediáticas y alianzas con sectores empresariales. En ese contexto, Colombia ocupa un lugar estratégico. Su gobierno, bajo el liderazgo de Petro, ha intentado redefinir las relaciones hemisféricas con una postura más independiente, acercándose a bloques como la CELAC y estableciendo diálogos con países como Cuba y Venezuela. Para los sectores republicanos, esta política representa una amenaza directa a los intereses tradicionales de Estados Unidos en la región. La reacción en el Congreso colombiano ha sido igualmente intensa. Mientras los partidos de izquierda y algunos sectores de centro han cerrado filas en defensa del presidente, acusando a Washington de promover una campaña de desestabilización, la oposición ha usado el episodio para insistir en que Petro está aislando al país de sus aliados históricos. Figuras como María Fernanda Cabal y Miguel Uribe Turbay han señalado que el presidente actúa por impulso y pone en riesgo la estabilidad económica y diplomática del país. Aún así, incluso algunos sectores moderados reconocen que la imagen del mandatario con un uniforme de preso constituye una provocación inadmisible y una falta de respeto a la soberanía colombiana. Los movimientos sociales y organizaciones cercanas al pacto histórico han convocado movilizaciones en respaldo al gobierno, exigiendo respeto por la independencia nacional. En redes sociales, la etiqueta almohadilla con Petro no se juega se volvió tendencia pocas horas después de la revelación, mientras que en las principales ciudades del país se organizan plantones frente a sedes diplomáticas de Estados Unidos. La tensión aumenta conforme se espera una respuesta oficial de la embajada norteamericana, aunque todo indica que Messena Mara podría ser declarado persona non grata en los próximos días. Desde Washington, algunas fuentes diplomáticas aseguran que el documento fue elaborado por asesores republicanos vinculados a la campaña de Donald Trump, con el objetivo de delinear la política exterior que aplicaría su eventual gobierno en caso de regresar a la Casa Blanca. En ese escenario, la doctrina Trump sería una guía ideológica destinada a contrarrestar lo que denominan la ola socialista en América Latina. Petro, junto a otros líderes de la región como Lula da Silva, Gabriel Boric y Andrés Manuel López Obrador, aparecería en el listado de mandatarios considerados no confiables para los intereses de Estados Unidos. Este enfoque revive la lógica de la Guerra Fría, en la que cualquier gobierno progresista era visto como un enemigo potencial. El contexto global también influye en esta escalada. Con las tensiones crecientes entre Estados Unidos, Rusia y China, América Latina vuelve a ser un terreno de disputa geopolítica. La decisión de Petro de mantener relaciones con todos los bloques, sin alinearse plenamente con ninguno, ha generado suspicacias en Washington, especialmente por sus acercamientos recientes a Pekín y Moscú. En ese sentido, la doctrina Trump podría interpretarse como un intento de marcar territorio y advertir que un eventual gobierno republicano no tolerará lo que perciben como desafíos a su hegemonía en la región. La Cancillería colombiana, mientras tanto, busca respaldo internacional. Fuentes diplomáticas confirmaron que Bogotá estaría en contacto con varios países latinoamericanos para coordinar una respuesta conjunta ante lo que consideran una agresión política inaceptable. Brasil, México, Chile y Argentina habrían expresado su solidaridad con Petro y su rechazo a cualquier intento de humillación o intervención externa. La Organización de Estados Americanos, OEA, también podría ser escenario de un debate urgente si el conflicto escala. La posible expulsión de Messena Mara marca un punto de inflexión. En caso de concretarse, Estados Unidos podría responder retirando a su personal diplomático y revisando los acuerdos bilaterales de cooperación. Entre los más importantes están los programas de lucha contra el narcotráfico, el financiamiento de proyectos de seguridad y la asistencia económica a regiones afectadas por el conflicto armado. La suspensión de estos programas afectaría directamente a comunidades vulnerables y a la fuerza pública, lo que aumentaría las tensiones internas en Colombia. Sin embargo, el presidente parece convencido de que no puede ceder ante lo que considera un intento de subordinación. La crisis también tiene una dimensión política interna. Petro podría utilizar este conflicto como una oportunidad para reforzar su narrativa de independencia nacional y fortalecer su base popular, especialmente entre los sectores que desconfían históricamente de la influencia estadounidense. Sus adversarios, por el contrario, aseguran que el mandatario está provocando un aislamiento que pondrá en riesgo la estabilidad económica y la inversión extranjera. La batalla por la interpretación de los hechos ya se libra en los medios y en las redes sociales, donde cada palabra del presidente es analizada con lupa. A medida que se desarrollan los acontecimientos, la relación entre Bogotá y Washington entra en una etapa de incertidumbre. Aunque algunos diplomáticos insisten en que todavía hay espacio para la mediación, las posiciones parecen endurecerse. Petro considera que debe defender la dignidad nacional a cualquier costo,
mientras que en Estados Unidos los sectores republicanos usan el episodio para reforzar su discurso de mano dura frente a los gobiernos progresistas del continente. Si no se produce un acercamiento rápido, el conflicto podría derivar en una crisis de largo alcance con consecuencias impredecibles. La imagen del presidente colombiano vestido con un uniforme penitenciario y acompañado por Nicolás Maduro ha quedado grabada en la memoria colectiva como símbolo de la tensión actual. Más que una simple caricatura política, es la representación gráfica de una relación que atraviesa su peor momento en años. En los próximos días, todas las miradas estarán puestas en el Palacio de Nariño y en la embajada estadounidense, donde se decidirá si la diplomacia logra contener una ruptura o si Colombia y Estados Unidos entran en una nueva etapa de enfrentamiento político. La doctrina Trump, más allá de su origen y propósito, ha desatado una tormenta que revela las profundas grietas en la relación entre ambos países. Lo que comenzó como un documento filtrado podría convertirse en el detonante de una crisis diplomática sin precedentes. En este momento, Gustavo Petro se enfrenta a una de las decisiones más difíciles de su mandato: mantener el diálogo con un aliado histórico o trazar una línea definitiva que marque un nuevo rumbo para la política exterior colombiana. Lo cierto es que, cualquiera que sea su decisión, sus consecuencias se sentirán no solo en Colombia, sino en toda la región. Si te interesa entender a fondo los movimientos de poder, las tensiones diplomáticas y las consecuencias que podrían desencadenarse de esta crisis entre Petro y Washington, no olvides suscribirte al canal y dejar tu comentario. Tu opinión es fundamental para seguir analizando juntos los acontecimientos que están redefiniendo la política latinoamericana y el equilibrio global. Invitamos a suscribirte a nuestro canal y dejar tu comentario. Tu opinión es fundamental para nosotros y nos ayuda a seguir produciendo contenido con suscríbete para no perderte las últimas noticias y análisis sobre este conflicto en evolución. Comparte tu opinión en los comentarios y mantente informado con nosotros en Zona de Tensión.